gracias por la invitación a participar una vez más de esta experiencia de Voces en el Fénix. Sé, José Luis, que vos tuviste mucho que ver para integrar esta mesa y es un gusto compartirla con Ademar, contigo y también con Patricio. Con Patricio. Nos falló nuestro querido Alejandro, que lo tenemos enfermito, pero lo tenemos siempre presente aquí. Así que te quiero contar, Abraham, que acá un poco lo anticipó Alejandro, José Luis. Hay compañeros de la Universidad de Quilmes, de organizaciones sociales que vienen trabajando con todo este tema de la economía solidaria, compañeros de distintas áreas del bachillerato de allá de economía social de Flores, ¿no? A Gracielita, sí. Así que, y muchos compañeros muy comprometidos con esto, o sea que somos muchos. Bienvenidos todos. Eso es lo bueno. Bueno, el desafío acá es, por ahí con respecto a la publicación, yo estoy en el segundo número, ¿no? En el 38 sería, creo que es así. Pero digo porque yo complementé con el que escribimos para... Se enojó porque no aparecía en la lista. No me enojé, pero digo... Se molestó. Queremos largar de acá, ¿no? De dónde vamos a hablar, ¿no? Fundamentalmente muchos de ustedes me conocen y venimos trabajando arduo y parejo desde el 2003 al lado de Alicia Kirchner. Digamos, aquel momento del 2003, cuando arrancamos, con muchos de ustedes incluso nos conocimos en la calle, veníamos del trueque, de la olla popular, del piquete, y había que de alguna manera recuperar las confianzas en nosotros mismos, en la sociedad, y había que reconstruir la economía, el Estado, y bueno, digamos, lo que ponemos acá ahora son algunos datos puntuales sobre el tema del microcrédito hoy en la Comisión Nacional de Microcrédito, un poco porque José Luis insistió que pusiéramos el está con el tema de los datos duros y está bueno porque nos permite dimensionar y por supuesto es un elemento más para la planificación y porque también nos permite evaluar. Pero fundamentalmente, digamos, partimos de esto, ¿no? De esta experiencia. Y sobre esta experiencia lo que queremos es complejizar y profundizar y, por supuesto, tomar algunos de los retos incluso que nos plantean maestros como José Luis Coragio. Y qué bueno que se nos dé la oportunidad de poder compartir con ustedes, reflexionar y, más que nada, apuntar hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, puntualmente digo, los datos están ahí arriba de la mesa y ahí hay una dimensión de laburo que en realidad... Me gustaría marcar 2 o 3 cosas puntuales. Lo primero es que esto se pudo hacer desde el Estado porque hay un proyecto de país que nos permitió hacerlo, porque hay decisión política de construcción de una política pública que llevó a recuperar la direccionalidad del Estado. Y cuando digo esto, lo digo, o tratemos o por lo menos lo planteo en estos términos, ¿no? Digo, nosotros conducimos el aparato del Estado, nosotros somos gobierno. Este aparato del Estado alguna vez sirvió para las relaciones carnales y también sirvió para la desaparición forzada de personas. Que hoy nosotros tengamos una práctica de inclusión social o que tengamos una práctica soberana sobre el mercado interno o quisiéramos tener un desarrollo, apostar al desarrollo del mercado interno y tengamos una pelea soberana a nivel internacional, incluso cuando se planteó el no al ALCA en el 2005, bueno, tiene que ver con una conducción política del Estado que nos ha permitido, no sin problemas, transformar este aparato y generar desde la política, digamos, una respuesta hacia las necesidades sociales que implica también parte de una construcción de disputa de intereses, de disputa de muchas fuerzas que se plantean en estos esquemas de poder. Y fundamentalmente traernos hoy hasta, si se quiere, la posibilidad de discutir hoy, más que nunca, lo que implica la distribución de la renta en la Argentina, ¿no? Entonces, cuando apuntamos a la recuperación del Estado y a promover este tipo de políticas, sin duda estamos atravesados por estas cosas que el propio José Luis
siempre nos critica, así que no le vamos a escapar al bulto. Pero tiene que ver con, a veces, la mirada de la emergencia, claro que sí. Veníamos del incendio, del infierno, como decía Néstor, teníamos más desocupados que votos, y hoy tenemos una economía funcionando, digamos. O sea, si algo ha demostrado nuestro gobierno en estos años es que el Estado se puede manejar de otra manera. ¿Alcanza? No alcanza. Necesitamos ir por más. ¿Alcanzaron 12 años? Y no, por lo visto también se necesita mucho más, ¿no? ¿Y alcanzan con los instrumentos actuales? No, también hay que modificar esos instrumentos. Y en parte lo que venimos a plantear en este artículo es de alguna manera, y esto digo porque lo hemos charlado más de una vez con el compañero, alguna reflexión que nos permita también avanzar sobre la mirada de la experiencia realizada con respecto a la economía solidaria, particularmente desde el microcrédito, desde el Ministerio de Desarrollo Social, con las organizaciones sociales. Ahí están los números y sobre esa dimensión trabajamos. Por ahí, a los que no conocen, les podría decir, para dimensionar, permítanme aclarar esto, ¿no? Digamos, cuando nosotros nos hicimos cargo del ministerio, no es que inventamos el microcrédito ya existía el FONCAP, que incluso dependía en su momento del Ministerio de Desarrollo Social, y en Argentina había 50, 60 organizaciones que laburaban con la lógica del microcrédito, ¿no? Más desde la mirada de la microfinanza, de esa mirada más especulativa, más financiera, e incluso desde la mirada más conservadora o tradicional del amigo de Yunus, ¿no? Digamos, con la lógica del Banco de los Pobres y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que sí hicimos fue meter al Estado en esto. Digo esto porque ahí es donde se dimensiona el impacto de la política pública, que un poco José Luis recién marcaba. Cuando arrancamos había 50, 60 organizaciones que laburaban aisladamente en algún barrio, perdido de los grandes centros urbanos, con la metodología Yunus o de la microfinanza, pero en definitiva, digamos, incluso con un interés importante, vamos a decir así, digamos, a veces que rozaba entre el 40, 50, 60% de interés anual. Nosotros al involucrar al Estado no es que, o sea, tomamos la metodología, tomamos la experiencia y lo que sí hicimos fue involucrar meterlo esto dentro de la política pública, meterlo esto dentro del desarrollo de la economía solidaria. La ley es Ley Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Nosotros no promovemos el microcrédito por el microcrédito en sí. Esto está escrito en el artículo anterior, digo, pero lo refuerzo ahora porque de alguna manera le tengo que contestar a José Luis, digo, ¿no? Digo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, tiene que ver con una construcción colectiva, tiene que ver con un instrumento en manos de organizaciones sociales, y ahí está lo novedoso de esto. La subsidiariedad del Estado permite que hoy existan más de 1.600 organizaciones en todo el país que trabajan con fondos públicos, colocando los microcréditos, trabajados de una lógica autogestiva, financiados por el Ministerio, sin ninguna duda, subsidiados desde la política pública, al 6% de interés anual, y donde estamos llegando a una inversión que supera los 1.000 millones de pesos. Estamos por entregar ahora en el mes de octubre, esperamos entregar el crédito 500.000 con la presidenta, o aspiramos a hacer eso. Y que además me gustaría remarcar, porque esta discusión que nosotros estamos dando con el tema de la finanza solidaria es una discusión que la estamos marcando también en el contexto latinoamericano, ¿no? Digamos, y bueno, digo, y esto también me parece importante, que esto tiene que ver con una construcción mayor, que no solo se queda con la experiencia argentina, sino que esto tiene que ver cómo estos instrumentos se resignifican en una práctica de integración regional. Después vamos a volver un poquito sobre eso. Este cuadro en realidad lo explicamos un poco más también en el artículo anterior, pero lo cito, lo referencio, porque tiene que ver con esto de la transformación, que un poco también estaba en la petición de José Luis, ¿no? Yo dije, nosotros conducimos el aparato del Estado está atravesado por los lobbies, las corporaciones, por los lobbies de la burocracia, por los lobbies de las empresas corporativas, por los lobbies internacionales, incluso por los problemas a veces que tenemos desde la perspectiva de la academia, ¿no? Y sí compartimos con José Luis que el desafío es construir un Estado mucho más nacional y popular,
construir un Estado que realmente acompañe el proceso de desarrollo de la economía solidaria, que se transforme a sí mismo y que genere nuevos instrumentos que permitan avanzar en estos procesos. Fíjense en ustedes, lo pongo muy arriba de la mesa esto, ¿no? Digo, nosotros venimos en experiencia reciente, ¿no? Desde una práctica desde haber resistido la imposición de los grupos de poder en la devaluación de enero, y que hoy mismo siguen presionando sobre la devaluación, ¿no? El presidente de la Unión Industrial, cuando plantea, no lo está planteando para la tribuna, lo está planteando de su lógica de construcción de poder, o de los distintos problemas que tenemos desde los buitres hasta la fuga de capitales, o el problema de la no retribución de la soja, ¿no? Digamos, cuando hay especulaciones financieras, como nos pasó no solo con la 125, sino que está pasando en este momento, cuando la especulación financiera hace que de repente seamos víctimas muchas veces de estas corporaciones. Muchos de nosotros somos vecinos de Buenos Aires y soportamos el diciembre pasado con los cortes de luz, ¿no? Los problemas de calor, cuando no debe haber ningún sector productivo más subsidiado que el de la luz. Ahí está el peso que tienen estas corporaciones de dominio sobre el propio Estado. Lo pongo esto arriba de la mesa porque el Estado está atravesado por estas lógicas, está atravesado por estas situaciones de poder, y que nosotros no siempre necesariamente uno tiene la llave como para poder resolverla. Pues piensen en lo de la luz. Sí creemos que se han hecho esfuerzos enormes, ¿no? Desde la posibilidad de plantearse planes estratégicos, como el plan PENDI 20, el plan estratégico agroalimentario, el plan, digamos, de desarrollo territorial, de planificación. Digo, hay una idea de recuperación del Estado de esa mirada estratégica, pero que muchas veces también queda en la voluntad política, en el accionar, digamos, directivo que pueda tener la presidenta, pero que después llevarlo esto al territorio también tiene sus contradicciones. No todo el Estado es una cosa homogénea, sino que el Estado, en el concepto más gramsciano, es un campo de arena de disputa. Y yo diría que una cosa es la política del gobierno nacional y otra cosa es la cosa que ocurren en las políticas de los gobiernos provinciales, aún los que son integran el Frente para la Victoria, ¿no? Digo, ni hablar cuando llevamos esta discusión a los aparatos municipales. O sea, todas esas contradicciones atraviesan el aparato del Estado. Y creemos que hay que transformar, y para eso estamos acá y avanzamos en esa perspectiva. Sí, también recurro a las organizaciones sociales, estas mismas que el mismo José Luis recién planteaba, donde veníamos de la resistencia, y entrar hoy en una lógica de protagonizar la discusión del desarrollo nos cuesta. Nos cuesta cuando además de alguna manera manifiesta sus 30 años de lucha. Digo, son 30 años de soledad, ¿no? De 30 años de ir recorriendo distintos caminos, de ir integrando distintos frentes, de pelear diferentes batallas, y que hoy por ahí se potencian en un armado territorial que él recién lo manifestaba con claridad, pero que no deja de ser una cuestión contracultural y hasta, si se quiere, vos lo planteaste, José Luis, ¿no? Digamos, contrahegemónico, dijiste, planteabas, ¿no? Digo, esto lo planteo porque nos pasa muchas veces dentro de las propias organizaciones sociales que el salto de la resistencia al desarrollo nos lleva aparejado disputas personales, de las mismas sectorizaciones o de los enfrentamientos entre las propias cooperativas o los propios dirigentes, ¿no? O sea, también es parte de ese desafío, digamos, tener esa visión, esa mirada amplia que incluso también reclamaba José Luis, es algo que nos reclamamos a sí mismo dentro del propio sector, porque por ahí tantos años de lucha, de resistencia y aún de soportar situaciones críticas en los barrios, críticas en las cadenas productivas, críticas con respecto a los sistemas de comercialización o las situaciones de comercialización, generan muchas veces parte de estas fracciones o de estas situaciones de debilidad, e incluso a veces hasta el propio Estado, o la propia acción de gobierno a veces genera estas situaciones de incongruentes, vamos a decir así, o de incompetencias, ¿no?
Pero mucho se ha avanzado en esto y por eso digo, nosotros podemos decir hoy que si la ley de microcrédito se implementa en la Argentina con relativo éxito, tiene que ver con el compromiso que asumieron muchas de estas organizaciones sociales y que han demostrado capacidad de poder administrar fondos públicos. Bueno, ahora creo que tenemos que ir por el mercado. No sé si es que ahora, sino que evidentemente acá voy a aceptar el planteo de José Luis cuando dice no nos podemos quedar en lo micro, concretamente, hay que levantar la mirada, pero también hay que avanzar con un Estado más fuerte en la regulación, y esto es algo que la sociedad tiene que saber acompañar, y es parte de esa construcción contrahegemónica o esa discusión política que hay que dar en los territorios. Y sí, nosotros estamos dispuestos a darlo desde la economía solidaria con las mismas organizaciones sociales. Hoy la Ley Nacional de Microcrédito tiene 22 leyes provinciales, y eso es parte de lo que es la política pública. Digamos, hoy hay en todo lo largo y ancho del país organizaciones que están trabajando con esta metodología. ¿Alcanza? No, pero es una base importante para poder desarrollarse. Hoy existe la asignación universal por hijo que permite la dignidad de muchas familias, fundamentalmente de los sectores populares. Digamos, ¿alcanza? No, todavía necesitamos ir por más, pero sin ninguna duda eso también ha logrado una lógica de inclusión social que los argentinos habíamos perdido y que nos ha permitido ir construyendo esta patria solidaria. Por supuesto, no sin escollos y no sin dificultades. Nunca queremos dejar de pasar que esta discusión hay que marcarla en el proceso de integración regional, que esto es algo que muchas veces, o más de una vez, perdemos de vista. Dirigentes, organizaciones, la academia misma. Bueno, y aquí en realidad paso rápido porque si no, no vamos a llegar a lo que queremos plantear, pero sí tiene que ver con este planteo de José Luis de esta construcción del sujeto colectivo. Y evidentemente, digamos, yo no sé, no digo esto para justificarnos, ¿no? Pero evidentemente nos cuesta mucho la construcción del sujeto. No porque el sujeto no exista, ¿no? Sino que es un sujeto que está disperso, es muy heterogéneo. Es un sujeto que está atravesado por un montón de lógicas territoriales, sectoriales, que está muchas veces peleando desde la propia lógica de la subsistencia o fundamentalmente desde la propia incapacidad muchas veces que se da en esas competencias que él mismo denuncia del mercado y en eso que implica la construcción de una sociedad diferente. No vamos a andar en ejemplo acá, pero sí digo, esta construcción es una construcción de largo plazo. ¿Tendríamos que ir más rápido? Tendríamos que ir más rápido. Pero también esa construcción tiene que ver con un concepto, por lo menos desde nuestro gobierno, de lo que implica la construcción colectiva con la lógica de las mayorías. No estamos construyendo una vanguardia, no estamos construyendo una planificación estatista, digamos, sino que estamos construyendo en el ir y venir, articulando política pública, generando sociedad civil y articulación entre el Estado y las organizaciones, y evidentemente nos falta capacidad de transformación sobre las condiciones de mercado. Lo digo esto rápido, artículo 20, el libro 20, la revista 28 creo que es de Voces del Fénix, parte de esto está explicado, pero vamos ahora a lo que queremos plantearnos con respecto al tema de la transformación sobre lo transformado, que ahí viene el tema del desafío que nos plantea José Luis hoy. Cómo desde el microcrédito nosotros nos estamos planteando realmente avanzar fuertemente, y no solo desde el microcrédito, sino en todo caso de parte de la política pública, avanzar sobre el mercado. Y ahí los invito a que pensemos esto, ¿no? Alrededor de cada uno de ustedes y de todas las experiencias que ustedes conocen, se involucra un montón de gente. Cuando recién Ademar hablaba dijiste Ademar, 50 grupos de teatro. ¿No? Cuando ustedes arrancaron re solos, yo me acuerdo. Digo, hoy hay 50 grupos de teatro. Pensá, Ademar, en la cantidad de gente que se involucra en esos 50 grupos de teatro, no solo los actores protagonistas, sino todo lo que implica la producción, el armado de los vecinos, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque él habló recién, pero detrás de cualquier fondo de microcrédito que ustedes hoy están acá, incluso presentes compañeros, hay un montón de gente que está vinculada. Lo mismo pasa con las cooperativas de trabajo, lo mismo pasa con la fábrica recuperada, lo mismo pasa con la asignación universal por hijo, lo mismo pasa con el pro bienestar del PAMI, y ni hablar de lo que implica
la historia del cooperativismo, el mutualismo en la Argentina y fundamentalmente si miramos las cooperativas de servicio. Ahí yo diferencio, ¿no?, entre lo que son los cooperativistas y lo que son asociados. Y los distintos procesos organizativos que existen. Vos recién, José Luis, señalabas la Feria Franca de Misiones. Esta Comisión Nacional de Microcrédito transfirió 5 millones de pesos a la Feria Franca de Misiones a lo largo de estos 6 años para que los productores de la feria pudieran mejorar sus condiciones de trabajo. Digo, ahí está la decisión política y ahí está la construcción colectiva. Bueno, la cantidad de ferias populares, los almacenes y mercados que andan ahí dando vuelta, hasta los 600 SIC, yo señalo acá, que hizo el Ministerio en los distintas barriadas a lo largo y ancho de todo el país. Y ni hablar de lo que implica hoy la construcción o lo que genera la economía popular desatada a lo largo y ancho del país. Por ahí ligada a la subsistencia, siempre, o muy vinculada a la informalidad, pero que básicamente tiene esta mirada de este sujeto disperso, heterogéneo, diverso, conflictivo. Yo lo que digo, estos son todos trabajadores que a su vez consumen, y que la política pública ha permitido que en una economía que funciona hayan mejorado sus condiciones de vida. Rápidamente, nosotros tenemos la obligación, y yo digo esto desde como funcionario, pero lo digo como militante de la economía solidaria, de construir una gran red que entrampe y fortalezca todos estos procesos. No voy a explicar acá el proceso de red, donde todos estos temas que consideramos estratégicos, y acá hay parte de este ejemplo planteado, ¿no?, desde la cuestión del hábitat hasta la cuestión cultural, y ni hablar de la cuestión de la soberanía alimentaria, y llevar esto al territorio, organizado y fortaleciendo los procesos existentes, pero fundamentalmente dándole al Estado, también interpelando al Estado con una posición más ofensiva con respecto a lo que hace a sus necesidades de intervención y regulación del mercado. Digo, nosotros creemos que si nosotros nos agrupamos a través de cada una de estas experiencias, de los 50 grupos teatrales que recién señalaba De Maro, de los 1.600 organizaciones de microcrédito, conformamos esta discusión política, territorial, o los distintos grupos que hoy se están organizando por el tema del consumo popular, en Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, en las barriadas. Ahí está la potencialidad de la economía solidaria, ahí está el sujeto actuando. Claro, por ahí es medio anárquico esto, pero me parece que en esa construcción colectiva, ahí está la dificultad, pero ahí está el abajo hacia arriba, ¿no? Y hoy fundamentalmente creemos que las finanzas solidarias tienen que responder a esta ecuación, a esta diversidad tirada que está dada en los territorios. Y hasta me animaría a decir, y señalo simplemente, lo menciono rápidamente, lo de la moneda electrónica, como un elemento dinámico que tiene que ver con lo que también planteaba José Luis, ofensivo hacia el mercado, pero también de alguna manera que nos permite incorporar tecnología para poder unificar estas masividades. Pongámosle el nombre que querramos, si querés. Pero digo, tiene que ver básicamente hoy, todos los planes, esto que yo estoy señalando, están todos bancarizados. Todo el mundo tiene su tarjeta, bueno, me parece que hoy tenemos que dar una ofensiva sobre ese consumo popular. Y esa es la discusión que yo creo que se da hoy fuertemente en la economía solidaria y fundamentalmente del propio Estado. Vamos rápido para ir terminando con esto. Si nosotros nos planteáramos que de ese recurso, que es parte de la política distributiva del gobierno nacional, pensiones, jubilaciones, los aumentos salariales también, ¿no?, digo, fueran a la economía social solidaria, no tendrían que existir programas sociales como el del microcrédito. Se financiaría sola la economía social solidaria. José Luis nos va a decir, esto es llevarnos a la competencia de mercado. Esto es organizar el mercado de otra manera. Y ahí sí tomaría, por lo menos en términos conceptuales, el buen vivir o el vivir bien de los pueblos originarios como marco conceptual. No es fácil, ¿no? Digo, en un país que matamos a todos los indios, digamos, traer ahora esta concepción tiene sus particulares.
de particularidades. Pero esto sería una estrategia donde cada uno de los que estamos acá sentados tendríamos que pensar en nuestro consumo doméstico, en nuestro consumo institucional y en nuestros barrios o en nuestras localidades. ¿Cuánto de ese dinero que circula hoy en la economía, que está funcionando, queda en la economía social solidaria, queda entrampada en estas lógicas organizativas? Y ahí nos vamos a sorprender. Porque todo ese esfuerzo que hacen los argentinos, que la presidenta plantea una devaluación, pero plantea una devaluación con aumento salarial, plantea una devaluación con aumento de la asignación universal por hijo, plantea una devaluación con extensión de las medidas jubilatorias y de pensiones, plantea una devaluación y a nosotros nos duplican el presupuesto del microcrédito. Digo, ahí está la puja distributiva. Ahora, esa puja distributiva, si nosotros no nos organizamos de otra manera, se la sigue apropiando la economía concentrada y a través de los mercados concentrados. Y ahí están las contradicciones que todavía no tenemos resueltas. Pará que esto me parece importante, José Luis. Yo creo que si algo ha caracterizado nuestro gobierno, y escuchen a la presidenta, es crecimiento con inclusión social. Nosotros tenemos que pasar en la década que viene a una lógica de desarrollo con integración social. No lo voy a explicar ahora, pero creo que el juego de palabras lo vale. Esto está en el documento, por lo tanto lo van a leer cuando salga el artículo. Son los distintos componentes de las finanzas solidarias que complejizan el microcrédito y que abren nuevos instrumentos que permitirían que en manos de organizaciones sociales esta construcción sea más dinámica. Todavía no los tenemos. Ahí están nuestras propias contradicciones. Esto está en discusión. Nosotros tenemos una ley, hay que transformar la ley, ya cortamos, hay que terminar la ley, hay que modificar la ley, modificar procedimientos y también cambiar actitudes y metodologías dentro de las propias organizaciones sociales. Y por último, la presidenta nos pide hoy, y tiene que ver con la puja distributiva, cuidar los precios, la política de precios cuidados. Si estos círculos de producción y consumo ya de por sí se organizaran, los 50 centros teatrales, ¿no? Y lo están haciendo en Quilmes con Pastore, que está acá presente con sus compañeros, con Nelly, que es una maestra. Digo, si nos organizáramos y nosotros estableciéramos estrategias colectivas, digamos, comunitarias, institucionales, que permitan, digamos, en un primer nivel, digamos, todos los militantes de la economía social solidaria somos militantes de los precios cuidados. Tenemos que salir a cuidar el precio de nuestra gente, el bolsillo de nuestra gente. Y hay un segundo nivel, que esto lo estamos trabajando con la gente de comercio interior y la gente de agricultura, donde podamos establecer acuerdos territoriales, donde se armen canastas regionales que permitan buscar cómo la economía social solidaria entra en esos acuerdos territoriales. No es fácil, daría 1000 ejemplos, pero no nos vamos a detener. Y tercero, cómo estas experiencias de mercados solidarios, almacenes populares, redes de comercialización, cooperativas de consumo, son parte de esa estrategia de precios cuidados. Creo que ese es el elemento que todavía nos está faltando y por ahí se nos acortan los tiempos de gobierno a nosotros, pero no a la sociedad con respecto a lo que significa poder empoderar a este sector. Finalmente, y con esto termino, ¿por qué hablamos de finanzas solidarias? La foto ilustra la fundación del Banco del Sur, el acta fundacional del Banco del Sur. Fue el último hecho político que hizo Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Cristina está ahí presente porque ella era la electa y asumía al otro día. Eso fue el 9 de diciembre del 2007. He tenido la suerte de estar ahí en ese salón. Digo, y realmente, digamos, ahí está la fuerza de lo que significó el NOLALCA en el 2005, de la creación de un instrumento, de una nueva arquitectura financiera a nivel regional, y donde justamente uno de sus pilares fundamentales es esta de la construcción de las finanzas solidarias, de la misma manera que la soberanía alimentaria y el hábitat popular. Esta es una deuda pendiente. Y esto tiene que ver con la realidad latinoamericana y que los propios países latinoamericanos tenemos que plantear. Y yo le voy a decir una vez más, Cristina Kirchner tendría que ir a presidir el UNASUR para que pueda cumplir con aquel mandato que nos dejó Néstor. Muchas gracias.